Los hombres y las mujeres que lo pensaron antes y mejor. La propuesta de cada miércoles, que en un minuto en la mañana tomen un descanso del ritmo febril que nos propone nuestra agitada vida en todos los planos, se relajen un segundo y escuchemos lo que viene. Así es, las lecciones hoy con el doctor en filosofía Guillermo Rica. Buen día, ¿cómo estás, Guille? Hola, Guille, buen día, bien. ¿Todo en orden? Bien, sí. Bueno, que no podemos referenciar otra cosa que lo que pasó ayer en la sociedad. Lo hablamos esta mañana con alguien que fue ex rector de la universidad y hoy es protagonista del crecimiento de la Universidad de Villa María, dos universidades de las que es protagonista Jorge Annunziata, y ahora vamos a mirarlo desde otro lugar, desde una idea que esta mañana deslizaba algunos conceptos ahí por encima de la coyuntura presupuestaria. Ayer salieron a la luz, brotaron o salieron a superficie otros valores positivos de una sociedad que no digo que estaban ocultos, pero que no lograban organizarse. Sí. Tengo esa impresión. Y que yo creo que han sido sistemáticamente atacados, digamos, por este gobierno. Y básicamente, o sea, me refiero a dos elementos, dos instancias que están fuertemente anudadas a la identidad de la sociedad argentina, al menos de una parte mayoritaria, digamos, de la sociedad argentina, porque tampoco vamos a negar que hay un sector de la sociedad que se opone, digamos, a esos elementos que caracterizan fuertemente la identidad argentina, que son la universidad pública y la democracia. Además, o sea, un concepto de democracia que es el que ha tejido, digamos, la historia de la universidad pública en Argentina, que no es el concepto liberal de democracia, ¿no? Porque, como siempre solemos recordar aquí, o sea, la alianza entre el liberalismo y más aún entre el neoliberalismo y la democracia es una alianza tardía y es una alianza que jibariza, digamos, y reduce la democracia nada más que a una suerte de barniz que sería el pluralismo de opiniones, ¿no? El respeto, que incluso, digamos, este gobierno no es un valor que tenga, ¿no? O sea, precisamente las acciones de intolerancia, de violencia, de descalificación del otro, de cancelación, digamos, del otro, ¿no? De persecución incluso, digamos, de los que piensan diferente, es una de las características fundamentales de este gobierno, ¿no? Que en ese sentido ni siquiera se puede alinear con una concepción liberal, digamos, de la democracia, ¿no? Alguna repercusión en las redes, incluso en nuestros propios posteos, las opiniones de algunos dicen, ¿de qué se siente amenazada la universidad? Bueno, es tener una anteojera ideológica. Bueno, pero es de un gran ¿no? desconocimiento o es actuar, digamos, de manera troll, digamos, ¿no? Sí, porque están los troles, digamos, está el troll financiero, digamos, ¿no? Al troll financiado, podríamos decir, que se mimetiza, digamos, con eso, ¿no? Porque, bueno, efectivamente es ignorar lo que está sucediendo en términos presupuestarios con la universidad, que incluye también la discusión no menor, que es la discusión, digamos, salarial, ¿no? O sea, el enorme atraso salarial que estamos viviendo, bueno, todos los trabajadores del sector público y particularmente los trabajadores de las universidades públicas. La Universidad Argentina, tomo como referencia, digamos, lo que fue la reforma de 1918, ¿sí? O sea, la reforma del 18, la universidad reformista, la universidad reformada, el movimiento, digamos, de la reforma universitaria, y esto no es algo que estemos inventando acá esta mañana, esto es algo que, por ejemplo, o sea, uno lo puede leer en un historiador, digamos, de la envergadura de Tulio Alperindongui, ¿no? En su Historia Contemporánea de América Latina, Alperindongui dice que uno de los, podríamos decir, una de las identidades ideológicas, digamos, más fuertes, digamos, de América Latina tiene que ver precisamente con el movimiento de la reforma universitaria, que se caracteriza básicamente por dos cosas: por una concepción de democracia social y por una concepción fuertemente autonomista y antiimperialista, ¿no? Es decir, y esto
es algo que no solamente impactó en la vida universitaria, digamos, argentina o latinoamericana, sino que tuvo un impacto directamente político, porque fue a partir de los idearios, digamos, de la reforma universitaria, que se formaron los grandes partidos políticos de masas en América Latina, entre los cuales hay que contar, por ejemplo, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, es decir, el APRA en Perú, por ejemplo. Hay que contar a la Unión Cívica Radical, digamos, democrática, la Unión Cívica Radical irigoyenista, ¿no? O sea, la Unión Cívica Radical que lleva precisamente al gobierno a Hipólito Yrigoyen en las primeras elecciones democráticas de verdad, o sea, las primeras elecciones celebradas bajo la ley Sáenz Peña, digamos, de voto universal, secreto y obligatorio, ¿no? A la que no quieren acostumbrarse los muchachos, ¿no? Parece que no, incluso parece que muchos radicales contemporáneos parecen haberse olvidado, digamos, también de esos orígenes, o abjurar, digamos, de esos orígenes, ¿no? A juzgar, digamos, por el tipo de colaboracionismo, digamos, que mantienen con este régimen, con el régimen, digamos, del actual gobierno. Digo, esa característica que es muy fuerte y que no solamente tiene que ver, insisto, con la vida democrática de la propia universidad, digamos, en Argentina, sino que tiene que ver también con la democratización misma de las sociedades y con un concepto de democracia que no es solamente el concepto de la democracia liberal tardía, como decíamos recién, sino que es un concepto de democracia que tiene que ver con el crecimiento de la igualdad como valor. O sea, en la sociedad argentina hay un valor instaurado fuertemente por la propia universidad, por la historia de la universidad, que es la idea de la democracia social, es decir, de una democracia que crea mayor igualdad, mayor integración social, podríamos decir, mayor inclusión social, ¿sí? O sea, es un valor que está directamente vinculado con la historia misma de la universidad en Argentina y que repercute además en la historia de América Latina a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Incluso habría que decir que el movimiento 26 de julio, que es el movimiento que inicia la Revolución Cubana, es también un movimiento que está inspirado en el ideario de la reforma universitaria del 18, digamos, de Argentina, y de hecho, o sea, es un movimiento creado a partir, digamos, de un movimiento precisamente universitario, se surge, digamos, de la misma Universidad de La Habana, por ejemplo, ¿no? El no mensurar eso es desconocer la historia. Exactamente, no dimensionar esto es desconocer, o sea, es querer meter toda la historia argentina y toda la historia latinoamericana, digamos, bajo la alfombra, o lo que decimos habitualmente es querer tapar el sol con la mano. Precisamente porque la Universidad Argentina está muy constitutivamente, digamos, entrada con este ideario, ¿sí? Y con estos valores, es que es absolutamente ridículo acusar a la Universidad Argentina de adoctrinamiento. O sea, en la Universidad Argentina, o sea, la reforma tuvo que ver precisamente, o sea, fue un movimiento en contra del adoctrinamiento. Fue un movimiento en contra de que las universidades siguieran perteneciendo al clero, siguieran perteneciendo a la Iglesia Católica, siguieran imponiéndose dogmáticamente ideas, estuviera cerrada, digamos, los avances científicos. O sea, el movimiento de la reforma universitaria fue absolutamente todo lo contrario del adoctrinamiento, y eso está marcado a fuego, a punto tal que en la Universidad Pública Argentina existe algo que se llama libertad de cátedra, que no es solamente la libertad que tienen los docentes para elegir los contenidos de las materias, de los espacios curriculares que enseñan, sino también la libertad que tienen los estudiantes para cuestionar esas mismas elecciones, ¿sí? Y esas mismas decisiones de las cátedras. A punto tal que, o sea, el propio Milei lo sabe a esto, porque él fue ayudante, un ayudante, un profesor auxiliar ad honorem, digamos, en una materia de los últimos años de la carrera de economía en la UBA, en la Universidad Pública, donde él mismo enseñaba, sí, la tan ahora en boga en Argentina. O sea, somos un caso, tenemos unas modas medio extrañas, digamos. Nosotros somos el único país donde estas ideas se ponen de moda, ¿no? La escuela austríaca, por ejemplo, ¿no? O sea, la escuela austríaca de economía, que es la que pretende, digamos, aplicar Milei en este gobierno, que es absolutamente monotemático, es decir, lo único que tiene en la mano es, de una mano tiene una licuadora y en la otra tiene una motosierra, ¿sí? Y pareciera ser que no se le cae otra idea, digamos, a este gobierno que no sea esa, ¿no? Bueno, ese ideario, digamos, que el ideario de la escuela austríaca, es enseñado en una de las últimas materias, ¿sí? De
la carrera de licenciatura en Economía de la Universidad Pública, en la que el propio Milei ha participado enseñando esas ideas. Por lo tanto, muy difícilmente se puede hablar, incluso el propio Milei no puede hablar en serio de adoctrinamiento cuando él ha sido uno de los que ha impartido, digamos, estas ideas en la propia universidad pública. Además, Guillermo, recordemos la primera vez que tuvo la oportunidad de hablarle a alumnos, estudiantes, bajó línea en contra del socialismo, adoctrinó en un discurso público en su escuela. Sí, este gobierno, o sea, si hay una virtud que no tiene, es precisamente la virtud del pluralismo, del respeto y del debate, o sea, el debate de ideas, es algo que no caracteriza precisamente, digamos, a este gobierno, ¿no? Quiero insistir con esto también, o sea, en primer lugar, es imposible hablar de adoctrinamiento. En segundo lugar, creo que hay estas dos cosas, están muy fuertemente, o sea, la universidad y la democracia, o sea, la universidad como valor, ¿sí? Como valor social, como una institución que tiende a crear mayor igualdad y mayor integración social, y la democracia como un régimen de convivencia, un modo también de convivencia, no solamente como el acto de ir a votar cada 4 años, sino como un modo de vivir. Por lo tanto, democracia también es un término que está todo el tiempo en disputa. La disputa en torno al significado de la democracia, podríamos decir, y en torno al valor y al significado de la universidad, son dos valores que están muy fuertemente encarnados en una gran mayoría de la sociedad argentina. Y me parece que lo que pasó ayer es que quedó eso demostrado en la movilización de las personas y en las calles. Y además, corregime si me equivoco, hasta los propios organizadores se sorprendieron. Creo que sí, todos teníamos expectativas respecto a lo que iba a pasar con esta movilización, y esas expectativas fueron desbordadas, digamos, por los hechos, ¿no? Es decir, a mí me pasó eso, y conversando con muchos colegas, amigos, ayer tuve un intercambio, digamos, de mensajes con Ricardo Foster, él me decía exactamente lo mismo, ¿no? O sea que el acontecimiento, podríamos decir, de la movilización de ayer superó las expectativas que nosotros mismos teníamos respecto a la movilización, y además una gran movilización estudiantil, una gran movilización de jóvenes. Hay una clave ahí, ¿no? Porque se recuperó algo que me parece que estaba, no digo perdido, pero sí debilitado, que es el sentido de pertenencia al mundo universitario. Exactamente, sí, y el movimiento estudiantil es fundamental en eso. O sea, sin estudiantes no hay universidad, digamos, ¿no? Sin movimiento estudiantil tampoco se puede hablar de universidad pública en este sentido en el que estamos hablando acá, que es el sentido que se desprende del movimiento de la reforma universitaria, ¿no? Y también hay que decir algo. Por esa razón es que no se pueden separar las políticas generales, si es que hay alguna, porque yo creo que este gobierno no tiene política. O sea, este gobierno precisamente lo que busca es neutralizar la política para imponer un tremendo ajuste que no significa otra cosa más que una transferencia de recursos desde sectores sociales asalariados, sectores sociales más vulnerables, a sectores sociales más concentrados. O sea, es como solíamos decir en la época del menemismo, una política de Hood Robin, digamos, ¿no? O sea, quitarle a los pobres para darle a los ricos. O sea, es un Robin Hood al revés. Es la única política que tiene este gobierno, y no se puede separar esa política general de la política universitaria, que es algo que también se dijo en estos días, ¿sí? Sorprendentemente también, no sé a qué atribuirlo, pero un dirigente estudiantil no puede desconocer esto. No puede desconocer que la política universitaria en relación... programa, que era como había un Milei de las universidades, un Milei de la política... Eso es insostenible, es imposible de sostener. Te alimento ese argumento. A esta hora, en diputados, se quiere tratar la ampliación del presupuesto de las universidades, a propósito de la marcha de ayer. Y no están bajando a dar quórum, por supuesto, los libertarios. Claro. Pero algunos que participaron de las marchas ayer, el radicalismo, por ejemplo, no está bajando a dar quórum para eso. Todos vimos lo que pasó, digamos, con Rodrigo de Loredo en la marcha de ayer, y esto que está sucediendo hoy explica lo que pasó en la marcha de ayer, digamos, con el diputado de Loredo, digamos, ¿no? O sea, y con suerte de desconocimiento que sectores de la Unión Cívica Radical tienen de su propia historia, que está fuertemente asociada al movimiento de la reforma universitaria, ¿no? Porque además hay una cuestión que ligaba a lo que hace, dice y ejecuta Milei, y lo que como política general está enmarcado esa acción respecto de la universidad. Es muy difícil separar una cosa de la otra. Están implicadas.
Absolutamente, porque además son, o sea, parte de los factores que le interesa destruir al gobierno. Como vos hablabas recién, digamos, de que hay una política de destrucción de la seguridad social, hay una política de destrucción, o sea, de todo lo que ha funcionado bien en el ámbito público, ¿no? Hay una política de destrucción del ANSES, una política de destrucción del PAMI, también hay una política dirigida a destruir la Universidad Pública Argentina, que es, hay que decirlo con todas las letras, también una política dirigida a destruir la democracia argentina. ¿Sí? Porque sin esas instituciones, sin Estado, no hay democracia posible tampoco, ¿no? Quisiera terminar la columna de hoy con una reflexión muy breve de Horacio González, que pensó mucho estas cuestiones antes que nosotros y que... Lo extrañamos. Lo extrañamos, exactamente, ¿no? Es una pena que no tenerlo, digamos, en estos momentos tan aciagos, digamos, por lo que estamos atravesando en Argentina, que pertenece a un libro que... con escrito sobre la universidad, ¿no? Que él mismo tituló con esa maestría que tenía Horacio para titular, digamos, ¿no? Saberes de pasillo, ¿no? Universidad y conocimiento libre, ¿no? Que alude a esa cuestión que también vivimos mucho en la universidad, de encontrarnos, de pararnos a conversar con colegas, con estudiantes, ¿no? Sobre la realidad, sobre libros, sobre cosas que nos atraviesan, ¿no? La universidad es ese espacio donde suceden esas cosas, donde las conversaciones... No la cátedra. Claro, ¿no? Y que son muy interesantes, ¿no? Y que, bueno, yo creo que un gran sintetizador de ideas, como fue Horacio, ¿no? Tituló de manera espléndida, ¿no? Saberes de pasillo, universidad y conocimiento libre. Y dice esto, Horacio, ¿no? Una pieza fundamental de la tradición argentina, tradición crítica de por sí, pues estos dos términos no los concibo sino en consonancia, son 2 o 3 líneas en sendos escritos de Deodoro Roca, el primero de ellos de 1918 y el segundo de 1935. Entre ambos, contradictorios entre sí, se juega la posibilidad de pensar filosóficamente la relación de la universidad con el mundo histórico-social. En palabras de 1918, el autor del Manifiesto Liminar de la Reforma dice: al espíritu de la nación lo hará el espíritu de la universidad. Contrariamente, en 1935 dirá: sin reforma social no puede haber una cabal reforma universitaria. Entre una y otra frase median todas las incógnitas que debe resolver la universidad para una temeraria ética del conocimiento. O la universidad espiritualizada le da su molde a la sociedad, o solo se valida aceptando los moldes productivos de esta última. Puede llamarse crítica moral e intelectual a cualquiera de las direcciones en que se resuelve este acertijo. Alternativamente, la universidad ronda una u otra solución. Hay tecnócratas y revolucionarios en uno y otro hemisferio de la cuestión. Por eso, el dilema irresuelto que anuncia como trágico vaticinio de Deodoro Roca es el sino de la Universidad Argentina y acaso de toda universidad. Y concluye: solo la idea de buscar la imagen del conjunto de los lenguajes del mundo puede ser la filosofía primera de la universidad. Qué lindo eso, qué lindo eso. Bueno, creo que ayer... me parece el impacto fue, más que político, fue intelectual. Sí, cultural, ¿no? Cultural, exactamente. ¿No? Es el término cultural, más que intelectual, sí, ¿no? Sí. Pero no desde una reacción visceral, sino de una reacción pensada, elaborada. Ayer hubo un detenimiento, ¿no? O sea, la sociedad argentina ayer se movilizó, se detuvo, se movilizó para pensar, para reflexionar sobre lo que está sucediendo, ¿no? Sobre la gravedad de lo que está sucediendo. Gracias, Guille. A vos. Un lujo, como siempre. Guillermo Rica, en la mañana Así Son las Cosas. El momento de escuchar la radio, así son las ideas y las reflexiones.